Hay dos hechos de lo que fue esta guerra de los 12 días, que así se la llamó, que a mí me sorprendieron y me impactaron. Uno, el ataque de los misiles israelíes a un edificio donde vivían los jefes militares iraníes. Pero fueron ahí al departamento, le entraron, ¿no? Ni siquiera a la cuadra, ni siquiera a todo el edificio, no, fueron al departamento. Eso por un lado. Y después lo que conocimos como las bombas de profundidad, ¿no? Y ese gran operativo que hizo Estados Unidos, que lanzó los aviones, esos B-2, aviones fantasma, que desde Estados Unidos viajaron toda la noche, 18 horas, llegaron a Irán, tiraron unas bombas en las plantas nucleares y se volvieron, ¿no? Dos episodios de esta guerra que quiero compartir con un especialista, que sabe mucho más que yo y que muchos de los que están escuchando seguro de temas militares. Guillermo Laferriere está con nosotros. Guillermo, gracias por atenderme. Buenas No, tardes. Darío, gracias por invitarme, muy amable. Bueno, a ver, yo ahí marqué dos temas, dos puntos, Guillermo, que no sé si a vos te sorprendieron, que por ahí estás más metidos en los temas militares. No me sorprende porque nosotros tenemos un desconocimiento grande de las capacidades militares de Israel. En Sí. Argentina se tiende a pensar que Israel es una suerte de apéndice de Estados Unidos y que depende todo de Estados Unidos para su... Y nada que ver, absolutamente nada que ver. Estados Unidos ha desarrollado una capacidad tecnológica de defensa y una industria de defensa muy cara, con productos muy caros, que Sí. es impresionante y que nosotros no tenemos una clara dimensión. Básicamente, lo que llama la atención de ellos es la dedicación que han colocado a las armas con a gran nivel de precisión, lo que vos mencionabas, Sí. y sobre todo en el primer caso, y segundo, en todo lo que tiene que ver con, digamos, las capacidades para integrar diferentes funciones militares y darles a todo eso coherencia. Es decir, vos pensás que en esas acciones que se estuvieron desarrollando, ahí entraban distintos tipos de componentes, de acciones de guerra electrónica, de ciberespacio, en el espacio, las operaciones aéreas, logística, e integrar todo eso Claro. necesita también capacidades tecnológicas que seguramente están Sí. apoyadas en la inteligencia artificial, ¿no? Vos decís que Israel, digamos, no solo hace todo esto porque lo ayuda a Estados Unidos. Israel tiene No, su propia modernidad, digamos, en materia de pero guerra. sí, pero está adelantadísimo. Mira, e inclusive a mí me causa gracia porque desde su independencia, Sí. Israel siempre estuvo básicamente solo hasta el año 73 en cómo hacía sus situaciones militares. Las campañas icónicas de Israel, vos vas a ver que las Fuerzas Armadas de Israel hasta el año 73 eran una colección de sistemas de armas viejos que ellos habían repotenciado, armas que habían capturado a los países árabes y que también le dieron otro vuelta de rosca, material aéreo que venía básicamente de Francia, algo de Estados Unidos, y es a partir de, después de la guerra de Yom Kippur, cuando vemos ya y con el crecimiento, se desprenden de una economía socialista a principios de los 80, y hay un boom de crecimiento económico de Israel y eso ha potenciado una industria de defensa que es Claro. muy apreciada en el mundo. Lo que pasa es que, insisto con esto, lo que vende es muy caro, porque es Ah, muy bien. bueno. Claro. Ahora, Es, siempre se escuchó, Guillermo, el Mossad, ¿no? El poderío del Mossad, por lo menos uno escuchaba, repito, mira todo de afuera. Sin embargo, en octubre de hace 2 años, jamás entró a Israel, hizo un desastre, un sí, horror lo que hizo. Y uno dice, ¿cómo? El sí. Mossad, toda esta defensa que vos estás marcando, toda la artillería, y no sirvió. A ver, hay que diferenciar un par de cosas. El Sí, Mossad vendría a ser lo que no es nuestra CIDE, ¿no? Es decir, claro, la nuestra tuvimos un tipo como Agustín Rossi, ¿qué querés que te diga? La nuestra blanqueó perdió un sus misil, ¿no? Perdió perdió un misil. hay un país de broma, pero voy a esto. El Mossad es un servicio de inteligencia de nivel estratégico para temas muy grandes fuera de su frontera. El fallo que vos decís se Sí, dio a nivel de la inteligencia militar. ¿Y por qué se dio el fallo? Porque hace 50 años atrás, el problema principal para vos producir la inteligencia, y no quiero decir, es muy parecido al periodismo en producir una nota. Vos juntás reportes, puntos, datos que te dan de distintos lados,
los reunís, lo procesás con información que tenés guardada, ¿no es cierto? Sí, sí. Y sacás una nota de algo nuevo. Ese es el procedimiento para producir inteligencia. Hasta hace 50 años, la dificultad más grande para producir inteligencia era conseguir la información, ¿ok? Ahora eso ya no es así, porque tanto de fuentes abiertas como cerradas, la información es tremenda y es por toneladas. El problema pasa por el procesamiento. Y yendo a lo que vos preguntaste en la falla del 7 de octubre, que se Sí, aplica al 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, también, también, claro. es que, ¿por qué? Porque los datos estaban, hay gente que produjo los informes y en la cadena que produce la Mm, inteligencia le una dijeron, falla. exacto, no, esto no es importante, volvé mañana, ese tipo de cosas. Es decir, el Claro. problema es producir, digamos, procesar toda esa información, vendérsela a los que tienen la responsabilidad de decir esto es importante y después vendérsela a los políticos. Ahí están los problemas. Claro. Bueno, vamos hacia una guerra las próximas, ojalá que haya pocas guerras, ¿no? Primero, pero digo, vamos hacia guerras que son así quirúrgicas, digamos, No, que ¿no? no, 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 Ah, no, no. Acciones quirúrgicas ya ha habido en el pasado. En el 81 Israel le pegó a una central nuclear de Nosik, un nombre así extraño, en Irak, y sí, eso fue algo quirúrgico. No, las acciones quirúrgicas están dando vuelta por todos lados. Lo que sí ha pasado, que por ahí te lleva a pensar de esa manera y que no es equivocada, es que la guerra entre Irán e Israel y la guerra entre India y Pakistán fueron guerras que se resolvieron en muy corto tiempo, ¿está? Pero sí, por las características en que las mismas se desarrollaron. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque no hubo grandes ejércitos colocados para pelear ahí. sí. Pero al mismo tiempo, vos tenés en Europa una guerra en Ucrania que va por su tercer año, va a terminar en cualquier momento eso, y es una guerra No mucho es más tan larga, corta, más claro. dura y con muchísimo nivel de baja. Entonces, vos Claro. lo que vas a tener son las dos cosas que van a estar pasando. Estamos charlando con Guillermo Laferriere de temas militares. E Irán, Guillermo, que decían, bueno, estaba fabricando la bomba nuclear, pero sin embargo era la bomba, pero el resto armamentísticamente era muy flojo. ¿O No, es muy flojo? No, Irán fue siempre una farsa. Todos los que estaban seriamente en estos temas sabían que era una farsa. Irán procedió como al estilo Galtieri, de si quieren venir, que vengan. Es decir, no relacionaron los objetivos que tenían con los medios que querían, con los medios para alcanzar esos objetivos. Claro, eh, dieron discursos y acá también todos los que apoyan a Irán, diciendo es una potencia militar impresionante. No, es una farsa. Todas sus fuerzas armadas siempre fueron una farsa. Sí es cierto, pudieron desarrollar sistemas de drones interesantes que les han dado a Bolivia, que les han ah, dado a mira. Bolivia, han Mm. desarrollado capacidad de generar misiles, pero misiles de escasa precisión, porque vos fijate que los lanzamientos que hicieron sobre Israel, los que Sí, pasaron, iba sobre blancos de ciudades porque no podían apuntar a nada preciso. sí, le pegaron hasta un hospital, ¿no? ¿Te Bueno, acordás? claro, Eh, pero a lo que voy es que el único problema que vos tenías con Irán son dos. Uno, su capacidad de proyectar terrorismo y el segundo, que tuviera un arma nuclear. Porque a partir del momento que Irán tuviera un arma nuclear, la forma en claro, que vos te relacionás con ellos cambió dramáticamente, ¿no? claro, claro. Y ahí sí estaban avanzados, ¿no? Sí, claro que estaban avanzados. Ahí hay mucha gente que te dice, pero ¿por qué lo hicieron ahora y no antes? Bueno, por dos cosas. Una, porque llegó un momento en que decís, no podés hacerlo más. Pero segundo, porque en realidad Israel derrota a Irán de afuera hacia adentro. ¿A qué voy? Hasta el 7 de octubre del 23, cuando atacan a Israel desde Gaza, Sí, Israel y todos los estados que estaban en la península, que están en la península arábiga, estaban rodeados por fuerzas iraníes en el sur del Líbano, Siria, hacia el oeste los tenías en Gaza y al sur en Yemen. Israel, salvo lo de Yemen que lo tiene controlado, el resto destruyó todo. Y entonces ahí se dio, aparte de haber atacado a Irán dos veces con misiles y desnudarlo su incapacidad, a partir de ahí era cuestión de tiempo en cuanto decidiera Israel terminar de humillar a Irán como lo hizo
hace pocos días Claro, atrás. claro. Ahora, los ayatolas siguen vivitos y coleando, ¿no? O sea, no sé cuán efectivo ha sido este ataque No, de no, es que, Israel. sí, no, a ver, esto yo creo que, no sé si lo conversé con vos o en alguna entrevista les dije, a mí me Sí. parece que lo que está pasando es algo similar a lo que ocurrió en el 91 con la Primera Guerra del Golfo, cuando lo sacan a Saddam Saddam Hussein Hussein, bien, sí, sí, de Kuwait, ¿no es cierto? Y el tipo queda sin su fuerza militar, queda totalmente diezmado, pero queda con el control político. Si vos vas a, digamos, pretendés que Israel se haga cargo del cambio, o Estados Unidos, del cambio político en Irán, es una locura. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Irán hoy? Hay un problema, es tipo las purgas de Stalin y los gulags. Están sí, fusilando a exacto. rolete a los Es, traidores, a los presuntos traidores. Bueno, imagínate la exacto. paranoia que debe haber con es espía, es doble espía, porque el nivel de Sí. infiltración que ha tenido Israel es tan grande que no, deben dudar hasta de la sombra los tipos estos. Entonces estás en un problemón ahí adentro que hay que Claro. saber cómo se resuelve. ¿Eh? Claro, pero digo, si Israel buscaba que Uh -huh. esos, digamos, que correr a los ayatollah y que haya una especie de democracia, No, no sé cómo no. llamarlo, ¿no? Sí. No, no lo logró, eso No, no era no, el pero objetivo. no, yo creo que no era el objetivo para nada, porque te escapa absolutamente, porque si vos no tenés gente en el terreno, ¿cómo controlás el resultado de eso? Y aparte, Claro. las experiencias que hubo en Irak o Afganistán de hacer ese tipo de Mm. paso a un país democrático fueron un desastre. De Sí. todas maneras, el sistema de generación de armamento nuclear de Irán ha sido destruido. Van a pasar años Ahora quiero hablar de eso, sí, para que algo de eso avance, y en sí. esos años puede pasar cualquier cosa en Irán o pueden seguir o recibir otro ataque más. Claro. Bueno, vamos a la operación cinematográfica, esa de los Dale. aviones fantasma que viene de Estados Unidos, salen ahí de Missouri, creo. 18 horas, bajan a Irán, tiran bombas de profundidad y supuestamente rompen tres plantas nucleares importantes. Después se dijo que había una filtración, ¿no? Cuando pasaron los días, dijeron, en Estados Unidos se dijo, había una filtración donde el ataque no había sido tan efectivo. A ver, yo ¿Qué no pasó? creo nada de eso. No, Te digo, ¿por qué no creo nada de eso? Porque si hubiera habido alguna duda sobre la efectividad de ese ataque, sobre esa posición, mm, Israel no hubiera parado las operaciones por más que Trump se lo hubiera pedido. ah, ok. Este, lo importante, aparte, yo te voy a decir algo, la credibilidad que tiene para mí algo que declare el gobierno de Irán es la misma credibilidad que tiene Alberto Fernández, cero. Claro, Sí, ¿qué voy a creer a los tipos esto? No. Entonces, claro. se ha creado un nivel de destrucción impresionante en eso, pero insisto con algo, el trabajo grueso, Darío, lo hizo Israel antes, porque destruyó toda la defensa aérea de Irán, Claro. destruyó gran parte de las instalaciones, lo que daba en realidad era esa central que estaba abajo. Y algo para tu público no se confundan. Lo que se atacó no fueron centrales como Chernobyl, que era Sí. una central eléctrica y que, bueno, fue un desastre para Europa. No, no, no. Estos se atacaron centrales donde se fabricaban componentes para armas nucleares, es decir, que el tema de la radiación y todo ese tipo de cuestiones no era al mismo nivel. Y además, imagínate que si bien está a 1.500, 2.000 kilómetros de Israel, no iban a atacar eso para generarse una nube radiactiva que les llegara, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿vos creés que el sistema nuclear iraní está destruido, efectivamente? Sí creo que está destruido, y creo que les va a demandar muchos años, pero ahora el principal problema que tienen estos tipos no es ese. El Sí, principal problema que tienen es interno, de ver quién es claro, quién, claro. como lo que dijimos antes, quiénes son los Sí, traidores, sí, sí. Sí, no, es muy complicado. Han descabezado 3 veces la cadena de mando militar y de seguridad del país, 3 veces. tremendo, Recuperaban, tremendo. ponían otro, boom, otro, Sí, y así, ¿no? Es sí, muy sí. fuerte lo que ha pasado, ¿eh? ¿Por Cuidado. qué por qué no entró China o Rusia apoyando a Irán? ¿Por qué? China, porque China debe haber estado presionando para que y los iraníes dejen de jorobar de una vez, porque Mm, recordad que el 70% del petróleo que produce Irán lo lleva China. Así que claro, China debe ser uno de los primeros que debe estar presionando políticamente en Irán para que pongan a alguien que sea más racional. Y Rusia, porque Rusia tiene un lazo.
viejísimo con Israel desde el 48 en que Israel nace. Lo he dicho en algunas otras entrevistas, cuando nace Sí, Israel, el primer estado que se les acerca fuertemente con apoyo es la Unión Soviética. Después viene Francia a principios de los 60 que les da la tecnología para un arma nuclear con la oposición de Estados Unidos a que sí. tuviera un arma nuclear Israel. Y después aparece Estados Unidos en idas y vueltas sobre fines de los 60, principios de los 70. Entonces, Rusia, es más, cuando Israel atacaba sobre Siria antes de que cayera y estaban las organizaciones de la Fuerza Aérea rusa ahí, nunca en los ataques que hizo Israel sobre Siria hubo un solo soldado ruso herido. ¿Por qué? Porque avisaban. Tienen mala parte, pero Bueno, claro, esto, ahora que me decís eso, linkeo con lo que dijo Trump, que dice que Irán le avisó que iba a atacar las bases militares en en Qatar. Qatar, ¿no? ¿Les Y claro, avisó? porque avisó, porque ese ataque, que fue recontratrucho, estaba no dirigida contra las instalaciones militares de Estados Unidos, sino Sino para calmar a los... internamente, claro, claro. Sí, Era, sí, sí. como dicen acá, para la gilada. Pero claro. Bueno, una más, Guillermo, antes de despedirte. Linkeemos Irán, los grupos terroristas y vengamos acá, Argentina, la Sí, zona, Bolivia, ¿no? Bolivia, Bolivia. a ver qué mirada tenés de eso. Mira, hoy escribí sobre eso. Bolivia, nosotros lo tenemos a los iraníes acá al norte en Bolivia. Los iraníes tienen desde el año 23 de este siglo un Sí, acuerdo de defensa y seguridad con Bolivia. Tienen dos instalaciones donde dan adiestramiento a las fuerzas bolivianas, les han provisto de drones kamikaze, están muy preocupados en Chile con eso, porque ante una crisis ellos no tienen cómo parar a esos elementos, y además hacen operaciones de inteligencia, tienen pasaportes de doble nacionalidad. Cuando acá el es un gobierno te peligro, dice, ¿no? pero más vale, cuando acá el gobierno te dice, tenemos que desplegar fuerzas militares en la frontera, en la zona donde no están las fuerzas de seguridad, yo lo escribía, tiene que haber fuerzas militares, tenemos que desplegar operaciones de guerra electrónica, tenemos que desplegar operaciones cibernética, tenemos Claro, que tomar conciencia de lo que tenemos ahí. Los que han bien, tomado conciencia son Perú, Chile y Brasil. Nosotros bien. no Mm, pensamos que mm. nada. Guillermo, un gusto. Gracias por No, por favor. atenderme, ¿eh? Gracias No. por tus Chau. miradas. Un abrazo, Buen ¿eh? fin de semana. Chau, chau. Gracias. Gracias.